Dios les bendiga. Estamos en estos días especiales celebrando la victoria de Cristo Jesús cuando Él se entregó a sí mismo por nosotros. El Señor Jesús dijo, Él mismo mencionó que nadie le quitaba la vida, sino que Él mismo la ponía porque tenía poder para ponerla y para volverla a tomar. Así que no fue la derrota, no fue una derrota como muchos lo dicen, como muchos líderes religiosos también lo quieren presentar, pero sin embargo fue la gran victoria que Cristo Jesús tomó para darnos a nosotros la victoria. Y cuando digo líderes religiosos, más bien son sectas, no son religiones, son sectas, porque todo aquel que niegue la victoria de Cristo Jesús se convierte en una secta, se convierte en un anticristo. Así que lo digo solamente para aclarar la diferencia de una religión a una secta. Todo aquel que niega al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, a cualquiera de ellos, diciendo que no son el mismo, se convierte en una secta. Pero bueno, ahora vamos a entrar en materia. El tema de hoy es viernes, como se le nombra, Viernes Santo, es como lo conoce la mayoría de las personas, pero en sí viene siendo el viernes, viene siendo el día en que Cristo Jesús entregó su vida por amor a nosotros. ¿Y por qué digo por amor? Porque la palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es tan grande el amor que Dios tuvo por todo el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tan grande el amor que Dios nos tuvo que dio a su Hijo Jesucristo. Y Cristo Jesús lo dice de esta manera, que no hay mayor amor que aquel que pone su vida por los que Él ama, hablando del amor que Él tenía por usted y por mí, cuando Él estaba entregando su vida por amor a nosotros. Así que en esta hora vamos a ver la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y lo que Él dijo estando ahí en la cruz del Calvario. 7 palabras, estas 7 palabras que tienen gran significado en lo que Él estaba haciendo ahí en la cruz del Calvario. Voy a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17 y 18. Dice así, 17 al 20. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo, Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Y aquí vemos nosotros en esta escena lo que estaba sucediendo es que había un mundo en tinieblas, pero estaba un cordero muriendo en el sacrificio, el cual
es el Cordero de Dios. Juan mencionó eso. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y estaba refiriéndose a Cristo Jesús. En ese momento estaba ese Cordero muriendo en el sacrificio por los pecados de nosotros. Y vemos nosotros que cada una de las palabras que él mencionó ahí en la cruz del Calvario, en la agonía que él estaba padeciendo, tiene un gran significado. Hay una gran importancia en cada palabra, mostrando lo que él estaba padeciendo o viviendo delante del Padre. La primera palabra que él mencionó ahí en la cruz del Calvario tiene un gran significado, y dice ahí en Lucas 23, fíjese nada más, Lucas 23. Vamos a leer del versículo 32 al 38. Dice así: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores. Aquí ya está mencionando que a los dos que llevaban junto con él eran malhechores, no eran personas buenas, no estaban muriendo por buenos. Todo lo contrario de Cristo Jesús. Y dice así: eran malhechores y los llevaban para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es la primera palabra que mencionó Cristo Jesús ahí en la cruz del Calvario? Lo que dice en el versículo 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿A quién se refería él que los perdonara? A quienes lo estaban injuriando, burlándose de él, y lo estaban crucificando. Dice ahí en el versículo 34, después de estas palabras de Jesús, dice: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. Note usted aquí también los gobernantes. ¿Quiénes eran los gobernantes? Eran gobernantes judíos, los sacerdotes, los escribas. Y todos esos gobernantes, tanto gobernantes como religiosos, como también políticos dentro de lo que eran aquellos judíos. Y decían, cuando se burlaban aquellos gobernantes judíos, decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, sálvese. A otros estuvo salvando. Note usted, dicen ellos: a otros salvó. ¿Por qué se referían con estas palabras? Porque cuando Cristo Jesús había sanado a otras personas, él les dijo: hijo, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Les había dado él la salvación porque habían creído en él. Como por ejemplo, aquella mujer que padecía de flujo de sangre, le dijo: hija, mujer, tu fe te ha salvado. Al leproso que regresó agradecido, alabando a Dios, también le dijo: tu fe te ha salvado. Por eso en esta ocasión los gobernantes judíos decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo,
el escogido de Dios que se salve a sí mismo. Vemos también en el versículo 36, Lucas 23:36, dice que los soldados también le escarnecían, se burlaban de él, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Le gritaban ahí donde estaba en la cruz. Ándale, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Como diciendo, no te puedes salvar ni tú mismo del poder que tenemos nosotros. ¿Cómo es que vas a salvar a tu pueblo? Y ellos estaban burlando también de Cristo Jesús. Dice en el versículo 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. ¿Quién había mandado poner ese título? Pues mismo Poncio Pilato lo había mandado poner. En otras palabras, también se burló de Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús, en ese momento, él estaba viendo todo lo que estaban haciendo contra él. Él estaba escuchando que se burlaban tanto de un grupo como de otro grupo, tanto los judíos como los romanos, los soldados y el pueblo, el populacho, como también los religiosos. Todos estaban burlando de él. Y al estar escuchando él aquellas burlas, él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Unas palabras llenas de amor, de misericordia y no de ira, no de venganza. Cristo Jesús estaba pidiendo misericordia a su Padre Celestial por todos aquellos que se estaban burlando de él. El lema de Cristo Jesús era orar por sus propios enemigos que lo estaban matando. Él estaba orando, estaba rogando al Padre Celestial por los que lo estaban mandando a la misma muerte. El pecador no es justificado por su ignorancia, porque Cristo Jesús está mencionando: perdónalos porque no saben lo que hacen. No es justificado, aun cuando ignoramos nosotros que aquello es pecado de lo que estamos haciendo, como quiera vamos a ser juzgados, aun cuando nosotros ignoramos las cosas. Por eso es menester, es necesario que nosotros busquemos cuál es la mejor manera de vivir delante de Dios. Porque aun cuando nosotros digamos: es que yo no lo sabía, aún así vamos a ser juzgados por no haber tomado la iniciativa y de buscar, de indagar qué es la voluntad de Dios en cuanto a lo que yo estoy viviendo. Mas sin embargo, Cristo Jesús estaba rogando al Padre diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras palabras, estaba diciendo: muéstrales, que se den cuenta que están en un error, están cometiendo un pecado. Y cuando se den cuenta, que ellos se arrepientan y pidan perdón. Perdónalos, Padre. Muéstrales la verdad. Eso era lo que significaba aquellas palabras cuando Cristo Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que Cristo Jesús estaba rogando y diciendo: Padre, muéstrales que se den cuenta del error en el cual ellos se encuentran? Ignoran ahorita, pero muéstrales la verdad. Porque en el momento que Cristo Jesús murió, muchos se dieron cuenta
que ellos habían pecado al matarlo. Los mismos que lo habían crucificado en la cruz del Calvario, los mismos que lo guiaron a la muerte, se dieron cuenta que habían matado al Hijo de Dios. Y quiero que usted vaya a Marcos capítulo 15, versículo 39. Y fíjese lo que el centurión que estaba ahí al pie de la cruz reconoció, lo que él mismo dijo con sus propias palabras al momento que Cristo Jesús murió, expiró. Dice ahí en Marcos 15:39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Fíjese lo que dijo el centurión. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Al momento que murió Cristo Jesús, lo expresó el centurión. Ahora vaya conmigo a Mateo 27, 50 al 54. Esta misma escena, pero un poquito más explícita, lo que menciona el centurión y los que estaban con él. ¿Quiénes estaban con él? Los otros soldados, los soldados que estaban bajo su autoridad, la guarnición que tenía bajo su autoridad aquel centurión. Dice en Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Fíjese lo que sucedió en el templo. El velo del templo se rasgó. Ese velo era lo que dividía el lugar santísimo del lugar santo. El lugar santo era donde se hacían los rituales antes de que el sumo sacerdote pasara tras ese velo, porque el sumo sacerdote solamente pasaba una vez al año. Pero antes de pasar tras ese velo, él tenía que presentar un sacrificio por sí mismo, rociar la sangre de aquel sacrificio por sus propios pecados. Él debería confesar delante de Dios todos sus pecados, sin que quedara uno, porque si él no confesaba un solo pecado, al momento que pasaba ese velo, caía muerto. Porque ahí, tras ese velo, se encontraba la presencia del Todopoderoso. Y si le mentía, ocultando un solo pecado, el mismo sacerdote, sumo sacerdote, caía muerto por no haber confesado un solo pecado. Tenía que amarrarse un cordel, un mecatito de un pie, porque nadie podía entrar y sacarlo, lo tenían que jalar si caía muerto. Y ahí vemos nosotros que ese velo se rasgó al momento que Cristo Jesús entregó su espíritu al Padre Celestial, porque ahí terminó ese pacto. Pero vemos nosotros que eso fue lo que sucedió cuando Cristo Jesús entregó su espíritu al Padre Celestial. ¿Qué otra cosa sucedió? Versículo 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, totalmente, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y cuando la tierra tembló, eso sucedió allá donde estaba también la cruz del Calvario. Tembló la tierra, se sacudió, se cimbró, las rocas se partieron en dos, cayeron pedazos de rocas para un lado y para otro.
Y eso lo vio el centurión y los soldados que estaban con él, y absolutamente todo Jerusalén también lo vio. Y dice en el versículo 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora note usted en el 54 lo que sucedió con el centurión. ¿Qué dijo el centurión y los que estaban con él? El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, cuidándolo ahí hasta que él muriera ahí en la cruz del Calvario, visto el terremoto, o sea, ellos lo vieron, y las cosas que habían sido hechas, vieron otras cosas más, ahí donde estaban, en ese lugar de la calavera, ahí al pie de la cruz del Calvario, y dice, temieron en gran manera y dijeron, fíjense nada más, plural, no solamente el centurión, sino que también los que estaban con él, dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Al decirlo el centurión, imagínese usted a los soldados que estaban con él, tiene razón, sí era el Hijo de Dios. Y cuando dice que temieron en gran manera, no dudo que cayeron de rodillas frente a esa cruz del Calvario donde ya acababa de morir el Hijo de Dios. Porque dice la palabra del Señor que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Y ahí se cumplió. Ahí sucedió. Ahí vemos nosotros que Cristo Jesús hizo antes de morir. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Anteriormente este centurión y los soldados y muchos otros más soldados romanos, los que lo latigaron, los que estaban allá latigándolo en el pretorio frente a los gobernantes romanos y que se burlaban y se carcajeaban. Y si usted quiere tener una visión un poco más amplia, tal vez se acuerde de la película de la Pasión de Cristo, que aún en lo personal yo creo que esa película no se asemeja ni siquiera un décimo de lo que verdaderamente sufrió Cristo Jesús. Fue mucho más de lo que nosotros podemos ver en esa película. Ahí vemos nosotros que Cristo Jesús, cuando él estaba siendo latigado, torturado, burlado, escarnecido, el Señor Jesús estaba enviando amor, misericordia, perdón a cada una de esas personas. Los mismos soldados, si usted lee en los evangelios, los mismos soldados lo habían despojado de sus ropas y en forma de burla habían echado suerte sobre la ropa a ver quién de ellos se iba a quedar con la ropa de Jesús. Para ellos no tenía ningún valor esa vestimenta. El valor de ellos era burlarse. Mas sin embargo, Cristo Jesús estaba diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ignoran lo que están haciendo. Cuando ellos dicen verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios y lo hemos matado, lo acabamos de matar y él era el Hijo de Dios, ahí se cumplió la súplica de Cristo Jesús al Padre. El Padre le concedió a Cristo Jesús el perdón de esos soldados. No solamente de ellos, sino también de los mismos sacerdotes que lo habían
lo habían llevado ahí a la cruz del Calvario. Sin lugar a duda que había centenas de personas judías que habían estado gritando, crucifícale, crucifícale. Y entre esos había muchos sacerdotes, porque los sacerdotes, según la ley que Dios le había dado a Moisés, durante un turno había un grupo de sacerdotes, en la noche había otro grupo de sacerdotes, al día siguiente había otro, y así sucesivamente estaban cambiándose los sacerdotes en turno. Y usted puede leer esto en los evangelios y puede leer en toda la Biblia que había sacerdotes en turno, porque no eran los mismos sacerdotes los que estaban ahí todo el tiempo en el templo. Había sacerdotes, en cantidad de sacerdotes, y muchos de ellos estaban gritando, crucifícale, burlándose de Cristo Jesús. Decían, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Eran ellos los que decían estas palabras en forma de burla cuando Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario. Pero nosotros vemos que los mismos gobernantes judíos que se habían burlado, en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, vemos que muchos de esos sacerdotes creyeron y obedecían a la fe en Cristo Jesús. Muchos de esos sacerdotes, en Hechos 6, 7, ahí podemos ver donde la palabra, después de que Cristo Jesús murió y resucitó, y después estaban los apóstoles y la iglesia estaban predicando a Cristo Jesús resucitado de entre los muertos, muchos de esos sacerdotes que se habían burlado y lo habían mandado a la cruz del Calvario, ahora estaban viniendo compungidos. Y usted puede ver en Hechos capítulo 2, cuando Pedro está predicando, dando el primer mensaje a la multitud, donde dice que muchos de ellos fueron compungidos. Compungidos quiere decir que se sintieron culpables de lo que había pasado a Cristo Jesús. Y en un solo mensaje que dio Pedro, como 3,000 personas se convirtieron. No tengo ni la menor duda de que esas 3,000 personas habían gritado, crucifícale, crucifícale, porque no sabían lo que estaban haciendo. No se habían dado cuenta que habían matado o estaban matando al Hijo de Dios. La oración de Cristo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahí se cumplió en esa ocasión también. Cristo Jesús todavía sigue clamando al Padre, aun cuando Él ya resucitó, sigue clamando al Padre por usted y por mí. Yo le doy gracias a Dios. Ya tengo muchos años de que yo acepté a Cristo Jesús y le doy gracias a Dios porque me hizo entender que el único que me puede dar la salvación es Cristo Jesús. Pero ahora, Cristo Jesús quiere que usted crea en Él, que usted venga a los pies de Él y sea salvo, porque Él es el único Señor y Salvador de su alma y del alma de cada uno de nosotros. La segunda palabra importante es para la salvación. La segunda palabra es donde Cristo Jesús da la salvación y lo muestra ahí en la cruz del Calvario. Lucas 23, 39. Fíjese lo que pasa. Dice ahí en el versículo 39 al 43, y uno de los malhechores que estaban colgados
le injuriaba, se burlaba. Fíjese, a un lado estaba un malhechor y al otro lado estaba otro malhechor. Pero uno de ellos dice ahí que le injuriaba, se burlaba y decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y también sálvanos a nosotros. Se estaba burlando. Era sarcástico, aún en el lecho de la muerte. Una persona en artículos de muerte está siendo sarcástico con el mismo Señor Jesucristo. Hay muchas personas que aún en el hecho de la muerte no lo toman en serio. Y dice ahí en el versículo 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Fíjese, el otro que estaba al otro lado de Cristo Jesús está reprendiendo a aquel sarcástico y le dice: ni siquiera aún en esta condición en la cual te encuentras, ¿temes a Dios? Versículo 41. Le dice este hombre que estaba hablando, reprendiendo al otro, dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, tú y yo estamos recibiendo lo que merecemos, dice, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Tú y yo estamos recibiendo lo que merecemos, porque hicimos mal. Ese hombre estaba reconociendo que él había hecho mal. El otro no estaba reconociendo nada. Pero también reconoce que Cristo Jesús no había hecho nada para estar muriendo en ese lugar junto a ellos. Ningún mal hizo. Versículo 42. Y dijo a Jesús, fíjese lo que este hombre, después de que reconoce su pecado y lo que él merecía por causa de su pecado, le dice a Cristo Jesús en el 41, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjese nada más. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué está reconociendo este hombre acerca de la persona de Cristo Jesús? Si usted ve ahí, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo Jesús estaba a punto de morir, pero le está diciendo que yo creo que tú un día vas a venir en tu reino. Le está nombrando rey de un reino. Pero ¿cómo es que lo está nombrando rey de un reino si está a punto de morir? Porque él creyó que Cristo Jesús tiene un reino más allá de la vida esta aquí terrenal. Lo estaba declarando rey de un reino espiritual y eterno. Es la manera como él lo está viendo a Cristo Jesús. Pero dijo, tú no tienes ningún mal, no hiciste ningún mal, él no hizo ningún mal, está muriendo siendo justo y él tiene un reino más allá de esta vida terrenal. Todo eso es lo que él está reconociendo en su corazón. Por cuanto él reconoció su pecado y reconoció a Cristo Jesús como el rey de un reino eterno, Cristo Jesús le dice esto en el 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo Jesús le está diciendo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Le está prometiendo la salvación y vida eterna. Cristo Jesús estaba a punto de morir y aquel hombre también estaba a punto de morir, pero físicamente
porque algo iba a suceder después de que murieran físicamente. Esto nos muestra que Cristo Jesús está declarando que hay vida después de la muerte física. Por lo tanto, si alguien está enseñando que no pasa nada cuando tu cuerpo muere, esa es una gran mentira. Yo creo lo que Cristo Jesús está diciendo en su palabra. Al morir físicamente, aquel hombre iba a estar con Cristo Jesús en el paraíso. Iba a seguir en vida. Cristo Jesús también mencionó, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y Él le repite muchas veces a su pueblo Israel, a sus siervos, a los profetas, a los patriarcas: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Sigue siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué lo menciona Dios si ellos ya murieron? Porque ellos viven, siguen vivos. Si no, no fuera el Dios de ellos. Él es el Dios de los vivos. Y aunque estén muertos físicamente, siguen viviendo, y la palabra de Dios lo dice. Así que usted crea lo que la palabra de Dios dice y no lo que una falsa enseñanza de hombres quiere tratar de desviar la verdad. Vemos nosotros que Cristo Jesús vio en este hombre que él tuvo fe. Él confesó su pecado, pero también confesó a Cristo Jesús como Señor de un gran reino eterno. Y él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, por favor. Yo quiero estar contigo. Eso es lo que él está suplicándole a Cristo Jesús. Yo quiero estar contigo cuando tú estés en tu reino. Cristo Jesús le dice: tú vas a estar hoy conmigo en el paraíso. Al momento que tú mueras aquí, no te preocupes, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, nada más porque tú creíste y confesaste. El que no creyó, Cristo Jesús murió con sus brazos abiertos. A un lado estaba el mundo y al otro lado estaba un creyente naciendo de nuevo en Cristo Jesús. El mundo no quiere creer. El mundo rechaza a Cristo Jesús. Aún cuando están muriendo, rechazan a Cristo Jesús. Como pastor, en muchas ocasiones me ha tocado a mí llevar la palabra de Dios a muchas personas que están padeciendo en el hospital. En un gran número de los que están padeciendo alguna enfermedad terminal aceptan a Cristo Jesús. Algunos de ellos han sido sanados al momento que aceptaron a Cristo Jesús, porque también esa es una promesa. En Isaías 53 dice que Él llevó nuestras enfermedades en su llaga y por su llaga estamos nosotros curados. Mucha gente al momento que recibe a Cristo Jesús sana, pero también algunas personas que están en el lecho de la muerte también han rechazado a Cristo Jesús y han muerto sin confesar a Cristo Jesús en su corazón. Como pastor, a mí me ha dado tristeza en esas ocasiones, pero es una decisión de cada uno en lo personal. La tercera palabra en la cruz muestra la importancia de cuidar a nuestros padres terrenales, porque la tercera palabra la vemos nosotros ahí en Juan 19, 25 al 27. Dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena.
cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Esta es la tercera palabra que le dice a su madre María, le dice: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora, note usted lo que hizo este discípulo. Dice ahí en el versículo 27, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué vemos nosotros aquí en este momento? Que Cristo Jesús ve a María, a su madre, y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y aquel discípulo le dice: he ahí tu madre. El mismo Señor Jesucristo en su corazón tiene la responsabilidad de cuidar a su madre terrenal. Muchos dicen que María es la madre de Dios. Dios no tiene principio, ni tiene padre, ni tiene madre. Él es eterno, Él es el creador. Él no fue creado. Si Él tuviera madre, entonces fuera creación, pero Él no es creación, Él es el creador. Entonces, esa enseñanza de que María es la madre de Dios es una falsa enseñanza. María fue escogida por Dios mismo, el Todopoderoso, para, por medio del Espíritu Santo, engendrar al Hijo y que tomara forma de hombre. María fue la madre del Hijo encarnado, el Hijo de Dios encarnado, porque Él tenía que tomar forma de usted y mía y de todas las personas para poder morir en nuestro lugar. De lo contrario, Dios no hubiera muerto en nuestro lugar, porque Dios es espíritu. Él mismo tomó forma de hombre para estar en nuestra misma condición. Y así lo dice la palabra de Dios, pero aquí vemos nosotros que en aquel momento que Cristo Jesús estaba muriendo en nuestro lugar, Él ve a María, su madre terrenal, y Él le dice: mujer, he ahí tu hijo. Él, como un hijo, terrenalmente hablando, Él tenía aquella responsabilidad de cuidar de su madre. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús, Él había mencionado que Él venía a cumplir la ley. Él no venía a abrogar o a quitar la ley que Dios había dado a Moisés. ¿Y dónde lo dice eso? En Mateo 5:17. Él vino a cumplirla, no vino a abrogar la ley. Por lo tanto, Él mismo menciona algo que estaba en la ley y está en Mateo 15:4. Y esto nos muestra el por qué Él menciona aquellas palabras en la cruz del Calvario y dice: mujer, he ahí tu hijo y he ahí tu madre. Por esto que dice en Mateo 15:4-6, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente o sin derecho a arrepentirse. Él mismo había mencionado esta ley que Dios había dado de honrar a su padre y a su madre. Por lo tanto, él sentía aquella responsabilidad de dejar en bendición a su madre terrenal, siendo el ejemplo para usted y para mí. Él nos dejó un gran ejemplo y aquí está: cuidar de nuestros padres
hasta que ellos sean llamados por el eterno y creador Dios Todopoderoso. Él estaba dejando en buenas manos a su madre como ejemplo para mí, como ejemplo para usted. Él estaba honrándola, dando ese cuidado a su madre. Y si usted ve ahí en Juan 19:27, cuando él le dice al discípulo amado, he ahí tu madre, dice ahí, desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ese discípulo amado que viene siendo Juan fue el que la recibió en la casa de él y cuidó de ella hasta que Dios la llamó a su presencia. ¿Por qué? Porque María también fue humana, igual que usted y yo. Y ella también murió. Ella también llegó a la vejez y murió. Ella tenía que padecer también igual que usted y yo. Ella misma menciona en Lucas capítulo 1, versículo 46. Fíjese nada más las palabras de María. Ella también necesitaba al Salvador y ella da gracias a Dios por su Salvador. Dice ahí en Lucas 1:46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Ella tenía el Señor. Está declarando, confesando que el Todopoderoso es su Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si usted pone atención ahí en Lucas 1:47, está ella declarando que Dios es su Salvador. ¿Por qué menciona que Dios es su Salvador? Porque ella necesitaba la salvación. Todo ser humano necesitamos la salvación. Si ella fuese salvadora, no hubiera sido necesario que Cristo Jesús muriera en la cruz del Calvario. Ella se hubiera convertido en salvadora de nosotros. Por lo tanto, ella dice, no, yo necesito a mi Dios, mi Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué ella dijo esto? Versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. En otras palabras, ella está viendo y está declarando, porque yo soy pecadora. Le está viendo mi bajeza. Yo no merezco que Él me escoja para ser la persona. Y es lo que está declarando. Es en ese momento cuando se le dio a ella el mensaje de que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella y iba a concebir y dar a luz al Salvador del mundo. Y ella se está regocijando en ese Salvador. Ella se está regocijando porque aún siendo ella pecadora, y esto lo podemos ver ahí en el 48 donde dice, Él vio mi bajeza. A lo que se refiere es que ella siendo pecadora, el Señor la estaba escogiendo. Siendo pecadora, entonces necesitaba al Salvador también, igual que usted, igual que yo. Cristo Jesús veía que ella necesitaba ser cuidada y protegida hasta que ella muriera, porque iba a suceder eso. Por eso la está dejando en las manos de alguien que la iba a cuidar. Ahora, muchos pueden decir, pues sí, es que ella no tenía otros hijos, Cristo Jesús fue el único hijo. No, sí tenía otros hijos. Y usted lo puede ver en Mateo 13, 55 y 50, al 57. Ahí habla de los otros hermanos de Jesús, hijos de María.
Usted puede ver en Lucas 8, 20 al 21, donde habla de los otros hermanos de Jesús, donde habla de María, su madre, y sus hermanos que fueron a buscarlo. María tenía otros hijos. Pero si usted va a Juan capítulo 2, 12, vemos nosotros que sus hermanos, los hermanos de Jesús, en una ocasión estuvieron en una fiesta en las bodas de Canaán, y ahí estuvieron María y los hermanos de Jesús, y de ahí de la fiesta de esas bodas salieron a otro lugar, porque era el principio del ministerio de Jesús. Todavía no había problemas con los hermanos de Jesús, hacia Jesús. Pero usted puede ver en Juan 7, del 2 al 5, que los hermanos de Jesús no creían en él como el Mesías. Después de que él había iniciado ya el ministerio y comenzó él a hacer tantos milagros y sanidades, los hermanos de Jesús lo veían a él como si fuera un santurrón, como si fuera una persona que se creía mucho. Y lo comienzan a correr, a echar fuera de ahí del lugar donde él se había criado. Ahí en Juan 7, del 2 al 5, usted puede ver que ellos le dicen, vete a Judea. Y ahí en los primeros versículos, Cristo Jesús dice ahí que él no quería ir a Judea porque trataban de matarlo. Pero los hermanos de Jesús sabían que lo querían matar. Entonces lo comienzan a correr. Vete a Judea, allá que te vayan a ver los demás, porque nadie se va a estar escondiendo cuando quiere que los demás se den cuenta lo que él hace. Y lo comienzan a correr. Esto nos muestra que había problemas entre los hermanos de Jesús hacia Jesús. Y tal vez María, como sabía que quién era Jesús, porque el mismo ángel se lo dijo antes de que ella concibiera, tal vez quiso mediar entre Jesús y sus hermanos diciendo, no le hablen así, porque miren, esto es el plan de Dios hacia él. Él es el Mesías. Y ellos de envidiosos comenzaron a tener problemas y no lo dice la Biblia. Pero tal vez esa fue la razón, el por qué Cristo Jesús dejó a María, su madre, con el discípulo amado, para que la cuidara hasta que ella pasara a la presencia de Dios. Esa es una sola posición, ¿verdad? Usted puede estudiar por sí mismo, pero se cree que así fue. Vemos nosotros también la cuarta palabra en la cruz del Calvario. Muestra la experiencia del Señor Jesús al cargar nuestro pecado ahí en la cruz del Calvario. Fíjese nada más, Mateo 27, 45 al 47. La experiencia de Cristo Jesús en estas palabras, cuando Él estaba llevando el pecado de usted, el mío y de todo el mundo. Dice ahí en el 45, Mateo 27, 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas. La hora sexta, si usted estudia un poco de esto, viene siendo como a mediodía. Desde mediodía hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, o las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, o a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. Vemos nosotros que Cristo Jesús estaba experimentando la soledad. Y la soledad es terrible. Cuando usted está pasando por algún momento muy fuerte,
El que no esté alguien ahí enseguida de usted o que no esté de su lado, que no creen en usted o le dicen palabras hirientes y lo dejan solo, es algo muy, muy fuerte. Cristo Jesús estaba experimentando aquella soledad, pero dice aquí que hubo tinieblas sobre toda la tierra, dice en el 45. En aquel momento hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 de mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Y en ese momento que estaban las tinieblas, Cristo Jesús comienza a clamar y dice: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sentía que su padre lo había desamparado. Pero nosotros podemos ver que en ese momento había tinieblas en toda la tierra. Estas tinieblas eran densas, donde tal vez una persona no podía ver a la otra que estaba enseguida de él, de ella. Eran unas densas tinieblas horribles. Se cree, no está escrito aquí en la Biblia, pero se cree que los mismos demonios se reunieron en aquel lugar. Todas las tinieblas, todas las potestades de las tinieblas, porque esto sí lo dice la palabra de Dios, que hay potestades de las tinieblas. Por eso se cree que ahí, en ese momento, se reunieron las potestades de las tinieblas para ver a Cristo Jesús. Según ellos, lo estaban derrotando, lo estaban matando. Pero no sabían que Cristo Jesús los estaba exhibiendo públicamente, porque así lo dice la palabra de Dios. En Colosenses 2:13, fíjese nada más lo que dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. O sea, nosotros, los que hemos creído en él, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Eso es lo que él hizo ahí en la cruz del Calvario. Pero ¿qué hizo? ¿Qué más hizo ahí en la cruz del Calvario? En aquel momento que estaban las tinieblas, fíjese nada más, Colosenses 2:14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había una acta de decretos. Fulano de tal hizo esto otro, hizo así, hizo asá, en esta fecha, en este día, y él no quiso creer, y así, y esa es una acta, declarando todo lo que usted hizo, declarando todo lo que yo he hecho. Cristo Jesús anuló esa acta de todo lo que yo hice en mi pasado, de todo lo que yo he hecho en mi presente y todo lo que yo vaya a hacer en el futuro. Cristo Jesús lo anuló simplemente al momento que yo creo en Cristo Jesús. Pero dice ahí que esa acta de decretos nos era contraria, ya no es contraria a mí porque ya no existe. Ya no es contraria a usted porque ya no existe si usted ha confesado a Cristo Jesús. Igual como aquel hombre malhechor que fue crucificado enseguida de Cristo Jesús. Y dice que Cristo Jesús la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Cómo la clavó en la cruz? En su carne, en su cuerpo, la clavó ahí en la cruz del Calvario. Pero ¿qué más hizo Cristo Jesús cuando estaban aquellas tinieblas ahí y él ahí en la cruz del Calvario? Dice en el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los despojó, les quitó el poder, les quitó la autoridad. Y dice, los exhibió públicamente. Por eso se cree que según este versículo, esas tinieblas eran estas potestades
y estos principados, estas autoridades que Cristo despojó y los exhibió públicamente, los atrajo y todos se acercaron en aquel momento que él estaba en la cruz del Calvario y los exhibió públicamente, estuvieron presentes. ¿Por qué? Porque dice el final de este versículo 15, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando él estaba en la cruz, triunfó sobre ellos. Los demonios no se daban cuenta que Cristo Jesús los estaba exhibiendo públicamente y estaba derrotándolos y estaba él triunfando sobre ellos. Si usted se va a Hebreos capítulo 2, versículo 14, ahí podemos ver el gran triunfo de Cristo Jesús sobre Satanás y sobre el demonio de la muerte. Dicen en Hebreos 2:14 que Cristo Jesús participó de sangre y carne para que de esta manera Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Para rescatarnos a los que estábamos nosotros, dice en el 15, los que por el temor de la muerte estábamos ahí esclavizados. Y Él nos rescató. Pero Él destruyó el imperio y al que tenía el imperio de la muerte. Precisamente cuando Él estaba venciendo estas potestades de las tinieblas, en aquellas tinieblas, en aquel momento, Él sintió que estaba solo. Era necesario que Él solo destruyera a toda potestad de las tinieblas. También se cree que aparte de aquellas potestades de las tinieblas que estaban en aquel momento que Cristo Jesús se sentía solo y clama al Padre y dice, ¿por qué me has desamparado? Se cree que también aquellas tinieblas eran los pecados de usted, los pecados míos y los pecados de todo el mundo. Y los pecados nos separan a usted y a mí de la presencia de Dios. Y todos los pecados de todo el mundo los estaba cargando Cristo Jesús en aquel momento ahí en la cruz del Calvario. Porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituido de la gloria de Dios es estar fuera de la presencia de Dios, echados fuera de la presencia de Dios. Y si usted y yo hemos pecado, nosotros no merecemos estar en la presencia de Dios. Estamos destituidos, echados fuera de la presencia de Dios. Y si Cristo Jesús estaba llevando el pecado mío, el pecado de usted y el pecado de todo el mundo, entonces los pecados de usted y míos y de todo el mundo estaban presentes y eran aquellas tinieblas también, junto con todos los demonios, estaban ahí presentes. Y Cristo Jesús sentía la separación que hacía el pecado de usted, el pecado mío y de todo el mundo, entre el Padre y nosotros. Y Cristo Jesús estaba sintiendo la separación que causaba ese pecado de nosotros entre el Padre y Él. En otras palabras, Cristo Jesús padeció nuestros dolores. Padeció el Señor Jesús todo lo que nuestros pecados hacían o iban a hacer en nuestra vida. En Isaías 53, versículo 3, Él fue despreciado, fue menospreciado por nosotros, por usted, por todo el mundo, por mí. Y el Padre
en su amor y en su misericordia no podía voltear a ver hacia el pecado de nosotros que estaba cargando su Hijo. No es que el Padre lo haya dejado, sino que el pecado hace una división entre nosotros y Dios. Y Cristo Jesús estaba padeciendo eso. Isaías 53, 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y cuánta gente no sigue estimando a Cristo Jesús y lo sigue menospreciando y no lo estima, no lo valora. Queremos compartir el mensaje de Cristo Jesús y hay mucha gente que cierra la puerta y dice, no, yo tengo mi religión. Pues tienes religión, pero no tienes al Salvador. Piensas tener tú al Salvador, pero lo cambias por alguien más. Y dice Cristo Jesús que todo aquel que no lo confiese delante de los hombres, Cristo Jesús no lo confesará delante de su Padre que está en los cielos. Todo aquel que lo niegue, Él lo va a negar. Así que comienza tú a creer en Cristo Jesús y a confesarlo para que Él también te confiese delante del Padre Celestial. Dice ahí en el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Note usted lo que hizo ahí Cristo Jesús por usted y por mí. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él sufrió ahí en la cruz del Calvario mi dolor, el dolor de usted. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué me has desamparado? Dice ahí Cristo Jesús, porque fue herido y abatido por Dios. Dice en el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que usted y yo tengamos paz, la llevó él ahí en la cruz del Calvario. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él enmudeció cuando estaba sufriendo. Él pudo haberse defendido a sí mismo y él pudo haber evitado aquella muerte tan cruel, pero él decidió tomar el lugar de nosotros. Y se sintió él solo. Y por eso dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está el por qué él se sintió así, porque estaba cargando el pecado de usted y mío y de todo el mundo. Algo que nosotros debemos valorar con todo nuestro corazón. La quinta palabra muestra su humanidad. Físicamente hablando, él dijo, tengo sed. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Una simple palabra, en su gran poder, él pudo haber hecho que la sed se hubiera saciado al instante. Si él dio de beber el agua a todo el pueblo de Israel en el desierto, en Hebreos menciona que él es la roca y él seguía a Israel por donde quiera que estaba en el desierto, y de la roca bebieron ellos los 40 años. Él es la roca que daba agua para que viviera Israel. Él pudo haber hecho que el agua simplemente estuviera ahí en su cuerpo. Pero Cristo Jesús, ¿por qué tuvo sed? Porque se estaba desangrando. El agua
un gran porcentaje de la sangre es agua. Al momento que él se estaba desangrando, estaba perdiendo los líquidos, el agua de su cuerpo. Su lengua, según dicen los mismos salmos, proféticamente, estaba pegada en su paladar la lengua de la sed cuando él estaba ahí en la cruz del Calvario. Cristo Jesús padeció esa sed. Cristo Jesús había mencionado anteriormente que, que las personas deberíamos tener hambre y sed de justicia, hablando espiritualmente. Pero Cristo Jesús también, cuando se le presentó ahí a la mujer en el pozo de Jacob, la mujer samaritana, él le pide de beber. Y él también le ofrece a esta mujer que si ella le pidiera de beber el agua de vida, él le daría y no tendría sed jamás. Juan 4, 13 al 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Hablando del agua del pozo. En el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjese nada más. Cristo Jesús le está dando la promesa a esta mujer que él le podía dar del agua de la vida, de vida eterna, que saltaría para siempre en la eternidad desde su interior. Pero Cristo Jesús ahí en la cruz del Calvario, él tuvo sed. Y esa sed nos muestra la humanidad de Cristo Jesús. Siendo él el Dios verdadero, también fue hombre. Y nos muestra esa humanidad. Nos muestra que usted y yo somos humanos y debemos tener sed de Dios, sed espiritual, porque Él padeció en nuestro lugar, pero nos da el ejemplo de tener esa sed espiritual. No solamente Él padeció la sed física ahí, sino también la sed espiritual porque se sintió solo también. Pero Él nos llama, nos invita a beber del agua de vida, así como a la samaritana. Fíjese nada más en Apocalipsis 7:17. Ya no tendrán hambre ni sed. Apocalipsis 7:16 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Esto es en la eternidad. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua, aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Fíjese nada más, nosotros debemos tener sed de la eternidad. Y cuando estemos ahí en la eternidad, ya no habrá hambre ni sed, porque Él nos guiará a las fuentes de agua de vida. Aún en la eternidad, Él nos seguirá dando aguas de vida eterna. Apocalipsis 21:6 dice así: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ahí vemos nosotros que Cristo Jesús nos promete agua de vida. Él tuvo sed en la cruz del Calvario, pero nos está mostrando a usted y a mí que podemos ir a beber del agua de vida eterna. Cuando usted se sienta solo, triste, recuerde que Cristo Jesús padeció eso en el lugar de usted. Pero ahora Él le llama y le dice, ven a beber del agua de vida que yo tengo. Eso le va a mostrar a usted que Cristo Jesús
le ama. Tanto que Él murió en la cruz y padeció lo que usted está sufriendo y padeciendo. Si los demás no lo aman, no lo cuidan, no se interesan en usted, recuerde que hay alguien que se interesa mucho más en usted de lo que usted se imagina, y es Cristo Jesús. La sexta palabra nos muestra que Cristo Jesús pagó nuestra deuda ahí en la cruz del Calvario. Juan 19:30. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre, dice en el 29 al 30. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esta palabra, consumado es, Cristo Jesús está diciendo, está completo, está terminado, está hecho en una totalidad. Consumado es, ya se hizo. ¿A qué se estaba refiriendo Cristo Jesús? Cristo Jesús estaba diciendo que Él ya había pagado la deuda por nuestro pecado. Nosotros, por nuestra humanidad, por nuestro pecado, estamos en una deuda con Dios. Y tenemos que pagar esa deuda. Y dice así la palabra del Señor: la paga del pecado es muerte. ¿Cómo debemos pagar nosotros delante de Dios? Con la muerte. La paga del pecado, nuestro pecado, nuestra maldad, nosotros debemos pagar muriendo. Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario. Y cuando Él dijo, consumado es, ya está pagado, yo estoy muriendo por Él, por ella. Estoy muriendo por todos. Al momento que Él ya estaba a punto de morir, Él dijo, consumado es. Delante del Padre Celestial, Él estaba diciendo, Padre, ya está pagado. Dice la palabra de Dios que Él es el nuevo pacto. En Lucas 22:20, fíjese lo que el mismo Señor Jesucristo dice. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Cuando Él estaba celebrando, una semana antes, unos días antes, más bien era media semana, unos días antes de este día de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Él celebró la Pascua. Y Él le dijo estas palabras a sus discípulos. Dicen en Lucas 22:20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, mi sangre se derrama por ustedes. ¿Por qué? Dicen en Hebreos 8:13, fíjese nada más lo del nuevo pacto en Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Por qué Cristo Jesús está diciendo que su sangre es el nuevo pacto? En Hebreos 8:13 dice que cuando se habla del viejo pacto está próximo a desaparecer, porque el pacto antiguo o viejo, vemos nosotros en Hebreos 9:14 esto, que
El pacto antiguo era con sangre de animales, de la becerra de un año o de un cordero. Tenía que el sumo sacerdote presentar aquel sacrificio delante de Dios por los pecados de él, por los pecados del pueblo o por los pecados de una persona. Y ese era el pacto antiguo, con sangre de animales. Pero ahora no es la sangre de animales. Ahora no es un sacerdote que tenía que presentar aquel sacrificio por sí mismo. Ahora era Cristo Jesús siendo limpio, sin mancha, sin pecado. Él mismo, Él se está presentando como aquel sacrificio, pero también como sacerdote. Hebreos 9, 14 al 15. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Note usted, por eso Él es mediador de un nuevo pacto, para que Él interviniendo, muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Remisión, ¿qué quiere decir remisión? Que Él está pagando el precio de nuestra deuda. Dice, y los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En otras palabras, Él derramó su sangre, porque también si usted lee en todo lo que es en Hebreos, usted se dará cuenta que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados o perdón de pecados. Era necesario que se derramara la sangre, pero ahora no era sangre de animales, ahora era la sangre de Cristo Jesús. Y dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de pecados no se hace remisión, o no se paga la deuda y no hay perdón de los pecados. Cristo Jesús derramó su sangre y precisamente cuando Él derramó su sangre, Él pagó el precio del perdón de nuestros pecados, porque nosotros deberíamos haber pagado con nuestra vida. Y Él dice, ya lo pagué, consumado es, ya pagué el precio, estoy muriendo en tu lugar. Por eso dijo Él, consumado es. Así que para mí, en lo personal, el que Él haya pagado con su vida, Él pagó la libertad de mi vida. Mi Salvador se llama Jesucristo, porque Él pagó. El Salvador de usted debe ser Jesucristo, porque Él fue el único que pagó. Ningún otro hombre pagó por la libertad de usted. La última palabra en la cruz del Calvario fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 44 al 45, cuando era como la hora sexta, al final de aquellas tinieblas, al final, hasta el final llevó nuestros pecados, hasta el final, tuvo ahí a todos aquellos principados y potestades de las tinieblas, exhibiéndolos públicamente, hasta que Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fíjese nada más, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó hasta la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre,
En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Murió. Entregó el espíritu de él al Padre. Ahí vemos nosotros que Jesús no estuvo exento de la muerte. Por eso él vino a tomar forma de hombre para morir en nuestro lugar. Nació humanamente y murió humanamente. Su madre lo vio nacer, también lo vio morir. Sin su muerte la expiación jamás se hubiera llevado a cabo. Usted y yo no hubiéramos recibido el perdón de los pecados si él no hubiese muerto. No tuviésemos nosotros un Salvador. Estuviéramos tan perdidos como todo el mundo si Cristo Jesús no hubiese muerto. Pero también la palabra de Dios dice que si él no hubiese resucitado, también estuviéramos perdidos. En vano hubiese sido que nosotros creyéramos en él. Por lo tanto, él murió, pero también resucitó, y eso lo vamos a ver el día de la resurrección. Vemos nosotros aquí que Cristo entregó su espíritu, y ahí es donde él culminó con su obra redentora. Así como él entregó su espíritu al Padre Celestial, así es como usted y yo también debemos entregar nuestra alma y nuestro espíritu al Padre Celestial. Y decirle: Señor, reconozco que tu Hijo amado Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario en mi lugar. Reconozco que por mi pecado yo no puedo entrar a tu presencia. Pero ahora, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. Y como dices en Apocalipsis 1:5, lávame con tu sangre, Señor Jesús, y borra todos mis pecados. Perdóname si yo en alguna ocasión te he rechazado. Si en alguna ocasión yo no creí en ti. Si en alguna o muchas ocasiones te menosprecié, perdóname. Pero ahora, Señor, yo te entrego mi corazón y mi alma, te entrego mi espíritu. Cuando tú vengas por mí, acuérdate de mí, Señor. Yo quiero estar contigo en la eternidad. Gracias por tu amor. Gracias, Padre Celestial, por el amor que tú me has dado a través de tu Hijo Jesucristo. En tus manos me rindo a ti y te confieso como mi Señor y mi Salvador, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga ricamente. Comparta la palabra de Dios con su familia. Es muy importante que usted comparta de este gran amor de Dios y de la salvación de Cristo Jesús. Que el Señor esté con usted, que disfruten estos días de la victoria en Cristo Jesús, ahí en la cruz del Calvario, por amor a usted y por amor a nosotros. Dios le bendiga ricamente.